Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, y esta vez será de Nuclear Revenge. Ya saben que se pueden suscribir, dar like y compartir si les gusta el contenido que subo, y bueno, sin nada más que agregar, vamos al video. Robar mi ropa interior. Disfruta tu tiempo en prisión. Esta es una cuenta desechable por razones obvias, y lo siento si mi inglés no es tan bueno. Mi familia se mudó a un país del tercer mundo desde Italia, cuando yo tenía 22 años porque mi padre dijo que estaba envejeciendo y que quería volver a su país. Más o menos cada semana, cuando mis primos me visitaban, se perdían algunas cosas de mi habitación. A veces era dinero y otras veces eran cosas al azar, eso era lo que me molestaba. Un día, cuando los visitábamos, mi tía me pidió que le trajera algo de la habitación de su hijo. Estaba planeando echar un vistazo a la habitación para ver si era él quien me estaba robando. Pero cuando entré a la habitación, encontré una de mis bragas en el suelo. Tomé fotos y luego traté de agarrarlo solo para descubrir que estaba lleno de su líquido. Estaba enojada, pero salí de la habitación como si nada hubiera pasado, como la pusilánime que soy. Mi mejor amiga en ese entonces era abogada y cuando se lo conté, me dijo que no hay nada que pueda hacer al respecto legalmente, ya que no puedo probar que él lo robó. Pero como él es el que me está rogando, puede hacer una trampa poniendo una cámara en mi habitación y usando algo caro, que no parece tan caro, como cebo. Me gustó la idea de mi amiga y ella sugirió usar una bebida alcohólica cara, así que compré una botella por $100. El salario promedio en este país es de $200 al mes y solo podía pagar esto porque comencé mi propio negocio en internet en universidad, y poner la trampa. Cuando vinieron a visitarme, robó la botella y un sostén de alambre que estaba en mi cama. Le dije a mi mejor amiga y ella vino conmigo para decirle a la policía. Cuando lo trajeron lo negó todo. Pero luego mi mejor amiga les dio el video a la policía y les pidió que pasaran por su habitación para buscar el resto de mis cosas. Encontraron la ropa interior y muchas de mis cosas allí y la botella estaba vacía. Ahora la parte de la familia de mi padre ha cortado el contacto con nosotros y mi primo está cumpliendo su segundo año de prisión. Regresamos a Italia porque, como decía mi padre, ya no tenemos familia allí. Mis padres conocen la historia completa y están orgullosos de mí. El ministro de jóvenes recién contratado hizo que me echaran de la iglesia sin ningún motivo. Descubrí que se había estado tirando a la esposa de un diácono y ayudé al diácono a arruinar su vida. Publiqué esto en r/pro revenge y a mucha gente le gustó, más de 15.000 votos. Así que pensé en compartirlo contigo. Disfrutar. Hace unos 6-7 años, era estudiante ministerial en una universidad cristiana conservadora. Había asistido a la misma iglesia creyente en la Biblia desde que era un niño pequeño. Era grande, alrededor de 1000 miembros, pero no era una mega iglesia. Esta iglesia había sido una parte enorme de mi vida desde que tengo memoria. Toqué el piano para el coro de jóvenes, prediqué en el servicio de la iglesia de los niños, que se llevó a cabo en la capilla de la iglesia al mismo tiempo que el servicio de adultos, conduje el autobús de la iglesia para recoger a los niños sin iglesia, etc. Hice todo esto de forma gratuita, ni siquiera me reembolsaron los gastos. Durante mi último año en la universidad, obtuvimos un nuevo ministro de música, educación y juventud. Este tipo era tan encantador como un helado con hojas de afeitar. Lo llamaré señor Encantador. Todos los diáconos y sus esposas pensaron que caminaba sobre el agua. Era un imbécil autoritario. En su primera reunión con el grupo de jóvenes de la iglesia, anunció que lo habían contratado para enderezar el grupo de jóvenes. Uno de sus dichos favoritos era: cuando les digo a mis discípulos que salten, las únicas preguntas que pueden hacer son qué tan alto y qué tan lejos. Los adultos lo amaban y los jóvenes lo odiaban. En unas pocas semanas, la mitad de los estudiantes de secundaria y universitarios, es decir, todos los que no tenían padres en la iglesia, dejaron de asistir a la iglesia. La mayoría de los directores de jóvenes se habrían metido en problemas por esto, pero tuvo la audacia de proclamar, frente a toda la congregación en el servicio de adoración del domingo por la mañana, que había eliminado todo el terreno espinoso del grupo de jóvenes, una referencia a la parábola del sembrador en la Biblia, y el pastor y todos los diáconos lo amaron por eso. No perdió el tiempo buscando lo que realmente quería, el trabajo de pastor.
El pastor, a quien llamaré pastor, tenía unos 60 años. A las pocas semanas de la llegada del señor Charming, comenzaron a circular rumores sobre la salud de pastor, era un ávido corredor y ciclista, y que simplemente no parecía ser tan agudo mentalmente como solía ser. Con frecuencia citaba una larga Biblia, pasajes desde el púlpito, enteramente de memoria sin pronunciar mal una sola palabra, a veces en griego o hebreo. Lo peor de todo, sin embargo, fue la acusación de que el pastor era realmente demasiado liberal para la iglesia. En mi denominación, es el beso de la muerte incluso ser sospechoso de ser un liberal. Ninguna de estas acusaciones tenía sentido, pero la gente seguía hablando de ellas. No tengo idea de por qué pastor, no se enteró. O tal vez se enteró y estaba demasiado asustado para hacer algo al respecto. En algunas denominaciones, como católica o metodista, la denominación asigna pastores/sacerdotes. No es la denominación de mi iglesia. Cada iglesia llama al ministro. Esto garantiza que cada pastor siempre camina sobre el filo de la navaja. El más mínimo resbalón y estás fuera. Ni siquiera tienes que resbalarte. Quizás incluso haces lo correcto y todavía ofendes a suficientes personas, no se necesitan muchas, solo un puñado si te odian lo suficiente. Entonces estás fuera. O tal vez, como pastor, algún canalla miente sobre ti y consigue tu trabajo. Y, dado que la iglesia a menudo es dueña de su casa, la rectoría o mansión, toda su familia de repente se queda sin hogar y en la indigencia. Entonces me convertí en un objetivo. Todavía no sé por qué. Un par de meses después de comenzar a trabajar para mi iglesia, el señor Charming me llamó y me informó que mis servicios ya no eran necesarios en el coro de jóvenes, la iglesia de niños, el ministerio de autobuses, en cualquier lugar. De hecho, dijo, ni siquiera quería que yo participara en ninguna de estas funciones. Ni siquiera ir al servicio de adoración del domingo por la mañana. Más tarde me enteré de que la iglesia había contratado a miembros de su familia, con muy buenos salarios, para realizar estas funciones que yo estaba haciendo gratis. A su esposa le pagaron más por tocar un piano destartalado en el ensayo del coro juvenil de 1 hora de lo que le pagaron al organista/pianista principal por tocar en el ensayo del coro de adultos más los domingos por la mañana y los domingos por la noche, cuando cantaba el coro juvenil. La esposa apenas podía distinguir las notas de un piano. Esta dama irradiaba amargura, resentimiento y rabia reprimida. Pero rara vez decía nada. Simplemente se sentaba allí y miraba, lo que de alguna manera era aún más espeluznante que cuando hablaba. Estaba muy dolido, emocionalmente, así que pasé por la oficina del pastor y le pregunté entre lágrimas qué había hecho mal. No pude obtener una respuesta directa, excepto que me dijo que la gente está diciendo cosas sobre mí y que si quería obtener una buena recomendación de él para la escuela de ministros de nuestra denominación, mejor me callo y hago lo que me dice. Entonces, comencé a preguntarles a todos mis amigos de la iglesia qué decía la gente sobre mí. Todos, dijeron. Bueno, no quería decírtelo y no lo creo, pero esto es lo que escuché. Según el rumor, había dejado embarazada a mi novia y la había obligado a abortar, ni siquiera había tenido novia desde la secundaria, y me habían arrestado por posesión de marihuana y mi papá había tenido que pagar un montón de dinero para silenciarlo, ni siquiera sabía cómo era la marihuana. Hubo otros rumores, pero entiendes la idea. Hice lo que pastor, me dijo que hiciera. Nunca volví a oscurecer la puerta de esa iglesia, excepto una vez, meses después, ver más abajo. Dolía como el infierno. Dediqué mi vida a esa iglesia desde que era un niño. Pero tenía que tener la recomendación del pastor para ingresar a la escuela ministerial a la que quería ir, y el dolor era insoportable con solo pasar por allí. Entonces decidí mantener mi distancia. Pero comencé a pensar en Mr. Charming. Cualquiera que fuera tan malvado. Tenía que tener un pasado, y probablemente no fue uno bueno. Sabía que, justo antes de trabajar para mi iglesia, él había trabajado en una iglesia grande, en la misma denominación, en un pueblo pequeño a unas 50 millas de distancia. Esa iglesia en realidad era aproximadamente el doble del tamaño de la mía. Así que se había mudado de una iglesia grande al mismo trabajo en una iglesia más pequeña. Una mala movida profesional.
¿Huir de algo? Ah, había algo podrido en Dinamarca. Y olía como una oportunidad para mí. Quiso la suerte que uno de mis tíos y su familia vivieran en ese mismo pequeño pueblo, aunque ninguno de mis familiares asistía a la antigua iglesia del Señor. Encantador. Así que llamé a una de mis primas, le conté mi historia y la recluté como co-conspirador. La llamaré Ann. El domingo siguiente por la mañana, Ann y yo asistimos a la escuela dominical y al culto matutino en la antigua iglesia del Señor Charming. Aunque Ann nunca había sido miembro de esa iglesia, era un pueblo pequeño donde todos conocían a todos, por lo que conocía a la mayoría de las personas allí. Comenzó a preguntar por el Señor Encantador y se puso a escuchar. Cada uno de sus amigos dijo que el Señor Encantador era un canalla de clase mundial. Coqueteaba e incluso hacía comentarios sugerentes a todas las chicas del grupo juvenil, incluso a las de la secundaria. Tenía más de 40 años y tenía esposa y 3 hijos propios. Y luego estaba el toque. Nunca nada obvio o ilegal. Pero le encantaba poner sus manos sobre las jóvenes, cuando sus padres no estaban cerca. Pero, al igual que en mi antigua iglesia, los adultos lo amaban porque mantenía a los jóvenes a raya. Nuestra investigación se prolongó durante varias semanas. Mantuve un perfil bajo para no despertar sospechas. Sobre todo, me quedé de pie, comí donas, bebí café y hablé de fútbol. Ann hizo la mayor parte del trabajo porque conocía a mucha gente y era perfectamente natural para ella asistir a esta iglesia en su ciudad natal, incluso si no era la iglesia a la que solía asistir. Después de que terminaba la iglesia, íbamos a su casa, teníamos un delicioso almuerzo dominical preparado por mi tía y luego escribíamos todo lo que habíamos aprendido. Para entonces, toda la familia de Ann estaba involucrada en mi investigación. Estaban tan enojados como yo por la forma en que me habían tratado, y nuestro informe semanal generó una conversación interesante a la hora del almuerzo. En unas pocas semanas, estaba seguro de que todo lo que tenía que hacer era llevar a algunas de estas jóvenes y a sus padres, amigos de mi tía y mi tío, a mi antigua iglesia, dejarles contar sus historias a los padres de unas pocas chicas en el grupo de jóvenes, y el señor encantador se convertiría en el señor desempleado. Pero seguía mejorando y mejorando, así que Ann y yo seguimos investigando. Y realmente quería mantener un perfil bajo si podía, porque no quería cabrear al pastor P. más de lo necesario. Él conocía a mucha gente en la denominación y fácilmente podría arruinar mi carrera ministerial incluso antes de que comenzara. Finalmente, después de aproximadamente un mes, Ann me agarró de la manga y me dijo, «Tienes que escuchar esto». Me presentó a un tipo bien vestido y muy grande, tal vez de 30 a 35 años. Lo llamaré Fred. Nos deslizamos hacia un salón de escuela dominical donde nadie nos escucharía. Resultó que el señor Charming había tenido una aventura de varios años con la esposa de Fred. Fred había mantenido la calma cuando se enteró. Habló con un abogado y pasó meses reuniendo pruebas. Mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, incluso fotos y vídeos con la esposa de Fred y el señor encantador en ellos. Aparentemente, el señor encantador se estimuló al ver vídeos de sí mismo haciéndolo salvaje con la esposa de Fred. Luego, el señor encantador enviaría los vídeos a la esposa de Fred y ambos tendrían cibersexo mientras se enviaban mensajes de texto. Más tarde, se conectarían a la antigua y harían más vídeos. Finalmente, Fred se enfrentó a su esposa. Ella negó todo, pero la evidencia era demasiado. Fred le dijo que quería el divorcio, la custodia total de los niños, su casa, el dinero de su jubilación, su negocio, sus anillos de compromiso y bodas, todo, incluso el perro. Contrató a un abogado, pero siendo las leyes y los tribunales lo que son en este condado rural, su abogado le dijo que si el juez veía los vídeos, tendría suerte si su esposa terminaba en un refugio para personas sin hogar con todos sus seres mundanos, con sus posesiones debajo de su litera en un saco de basura. Luego Fred dirigió su atención al señor encantador. Fred todavía amaba sinceramente a su esposa y estaba convencido de que el señor encantador había arruinado deliberadamente su matrimonio.
llevar al señor Charming a los tribunales, demandarlo por pérdida del consorcio y, por lo demás, hacerlo legalmente miserable tomaría demasiado tiempo. Este es el sur rural profundo. Mucha gente por aquí prefiere un enfoque más directo. En los condados rurales, la policía y cualquier jurado de sus compañeros probablemente incluirá a personas que lo conocen desde el jardín de infancia. Entonces, si tiene buenas razones para sus acciones y no es demasiado estúpido al respecto, hay cosas que puede hacer. Fred programó una cita con el señor Encantador en la oficina de su iglesia, quien no sospechó nada porque Fred era diácono y sus hijos estaban en el grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Recuerdas que dije que Fred era grande? 1,80 m por lo menos, 300 libras, y si tenía una pulgada de grasa, lo escondía bien. Parecía que podía arrancar de raíz un roble de 30 metros sin sudar. Fred me dijo que trajo a varios amigos con él y, por supuesto, los vídeos. Un amigo bloqueó la puerta. Otro desenchufó el teléfono. Un tercero se paró detrás del señor Encantador y lo animó a permanecer sentado en su silla. Fred hizo que el señor Charming viera unos 10 minutos de uno de los vídeos. Luego dijo con calma: me quedaré aquí y veré cómo empacas tus cosas, luego saldrás de este edificio y nunca volverás a mostrar tu puto culo en esta ciudad. O yo regresaré. El señor Charming hizo lo que le dijeron. Un mes después, tenía un nuevo trabajo en otra iglesia, mi antigua iglesia, y comenzó a arruinar otro conjunto de vidas, incluida la mía. Fred en realidad no sabía a dónde había ido el señor Encantador. Le habían hecho creer que el señor Charming se había mudado fuera del estado. Estaba sorprendido, complacido y enojado al saber que este cabrón estaba a solo 50 millas de distancia. Todo esto había sucedido solo unos meses antes. Fred todavía estaba profundamente enamorado de su esposa. Recibían asesoramiento y esperaban poder salvar su matrimonio. Pero su odio hacia el señor Encantador todavía era fulminante, y se había vuelto a encender cuando le dije que el señor Encantador vivía y trabajaba a menos de una hora de su esposa. Como el monte Saint Helens unos minutos antes de la explosión. Presentó una cara de rabia contenida y vengativa tal que me asustó, y ni siquiera yo estaba enojado con él. Al día siguiente, lunes, volví a conducir allí y le di una copia del directorio de mi antigua iglesia. Tenía direcciones de domicilio, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de casi todos los miembros de la iglesia. Le mostré las páginas que enumeraban a todos los diáconos y otros líderes de la iglesia. Y marqué algunos de los principales donantes financieros de la iglesia. Le expliqué mi situación con Pastor T, y pedí que no se mencionara mi nombre. No hay problema, dijo. El próximo domingo, no pude resistirme a visitar mi antigua iglesia para ver cómo iban las cosas. El señor Charming no estaba a la vista, ni se le dio ninguna explicación sobre lo que le había sucedido. Una cosa extraña, sin embargo, Pastor T parecía cagado de miedo. Su voz, generalmente resonante, fuerte y casi musicalmente de barítono, tembló durante todo el sermón. Entré justo antes de que comenzara el servicio y me propuse sentarme en la primera fila, en el banco central. La expresión de su rostro cuando me vio valió la pena. No lo sabía en ese momento, pero Fred se había puesto manos a la obra y había hecho un trabajo muy minucioso. Toda la iglesia había recibido múltiples correos electrónicos anónimos con fotos y vídeos del señor Encantador y la esposa de Fred en varias, posiciones comprometedoras y estados de desnudez. Los diáconos y los principales donantes recibieron correos electrónicos y paquetes de correo urgente solo por si acaso. El señor Charming y Pastor T se habían quedado fuera. No sabían nada hasta que las llamadas telefónicas comenzaron a llegar. Después del servicio de adoración, mis amigos de la iglesia no tardaron en darse cuenta de por qué estaba allí. Fue muy gratificante. Yo era una especie de héroe, aunque seguía jurando que no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Las cosas continuaron explotando en mi antigua iglesia durante meses después. Tanto el pastor como el pastor de la antigua iglesia del señor Charming casi pierden sus trabajos, porque le habían mentido al comité de diáconos de mi antigua iglesia, quien había recomendado contratar al señor Charming, sobre por qué el señor Charming había dejado su antiguo trabajo.
pero de alguna manera se las arreglaron para permanecer en los púlpitos de sus iglesias, aunque muchos miembros de la iglesia dejaron mi antigua iglesia, lo que causó algunos problemas financieros. Se habló de acciones legales por enviar pornografía no solicitada a viejitas y otras personas de la iglesia. Pero nadie pudo probar que Fred lo hiciera. No creo que lo hayan intentado mucho. Después de todo, su esposa estaba en los vídeos y fotos. Ambas iglesias realmente no querían que esto se convirtiera en un caso judicial, debido a las citas del señor Charming, y el hecho de que había pasado años follándose a la esposa de un diácono mientras tenía acceso ilimitado y sin supervisión a docenas de jóvenes de la iglesia, se convertiría en un asunto de registro público. Así que lo silenciaron. Nunca volví a ver a Pastor T. Había perdido todo el amor, la confianza y el respeto que le tenía, y estaba seguro de que se había dado cuenta de que de alguna manera yo estaba conectado con todo el fiasco. De modo que mis posibilidades de tener una carrera de predicación en mi denominación eran precisamente cero. En ese momento, ser pastor, como Pastor T, era lo último que quería de todos modos. Retiré mi solicitud para ingresar a la escuela de ministros y finalmente completé un doctorado en arqueología en una escuela de posgrado diferente, graduado con honores, en una universidad estatal grande y ampliamente respetada. He estado enseñando en una gran universidad pública en el medio oeste de los Estados Unidos, con presentaciones de verano en excavaciones arqueológicas en Europa, excepto este verano, debido a la pandemia. Y estoy muy feliz. No tenía idea de lo que le sucedió al señor encantador después de que dejó mi antigua iglesia. Pero no importaba porque había pasado a una vida nueva, más feliz, más significativa y más iluminada. Un último evento muy gratificante, el motivo de este post. Todo eso pasó hace 6, 7 años. Avance rápido hasta marzo pasado. Fui a buscar a un amigo a una gran estación de autobuses urbanos del centro de Estados Unidos. Todo el mundo odia este lugar. No solo está abarrotado, está mal mantenido y sucio. Huele a basura en mal estado mezclada con gases de escape de diésel y baños públicos que rara vez se limpian. El autobús de mi amigo llegó tarde. Me detuve en el kiosco para comprarme un refresco y una barra de chocolate. ¿Quién crees que estaba reabasteciendo los estantes? Señor encantador. Me senté frente al kiosco de periódicos y disfruté de mi bebida y mi merienda. Me reconoció y luego se alejó. Simplemente me senté y lo miré, reabasteciendo los estantes llenos de revistas pornográficas y comida chatarra. La venganza es un plato que se disfruta mejor en frío. Y bueno gente, este fue el video de hoy. Recuerda que si te gustó el video, te puedes suscribir, dar like, y compartir, para que el canal siga creciendo y me motive a subir más videos. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.